nunca ha dejado de moverse. Esa es la alabanza preciosa. El Espíritu de Dios está aquí, en este lugar, en este recinto, en este cuarto, en esta alcoba. Aquí está el Espíritu de Dios para sanar, para restaurar, para volver a la vida. Bendito sea Dios por su toque divino. Pero quiero hablarte de Débora. Tengo un mensaje de Débora, de Barak, el caudillo que ella usó y puso como instrumento para vencer a Sísara, y a Jael, la mujer que tomó venganza del pueblo de Israel, que no era israelita. Pero vamos a hablar de Débora, porque me tiene preocupado Débora, y muy preocupado. Hay gente que ha tildado a esta dama, a esta jueza, como una mujer de autoridad, que podía mangonear a los líderes o podía hacer lo que ella quería, pero no era así. Vamos a la palabra de Dios y luego te explico un momento este párrafo divino y profundo de lo alto que es la palabra de Dios. Capítulo 4 del libro de los jueces. Entramos al cuarto instrumento que fue juez en Israel. Débora, una jueza o un salvoconducto para el pueblo de Israel que ayudó. Dice la palabra de Dios, versículo 4 del capítulo 4 y 5. Ahí lo vamos a fincar en esta pequeña tarde. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera. Débora, entre Rama y Betel, entre el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a juicio. Ahí lo dejamos. Bendito sea Dios. La palabra de Dios dice que esta mujer fue un salvoconducto que Dios usó. Fue un instrumento no para pelear, sino un instrumento como de inteligencia. Débora significa diligente, abeja, sabiduría y liderazgo. Era por eso que Dios la escogió. No era una mujer que estaba para dirigir al pueblo de Dios completamente. Dice que se encontraba en la palmera, símbolo de resistencia y tormenta al calor. ¿Qué significa la palmera? La palmera es un lugar de descanso, de frescura. Pues déjame decirte que la palmera del Antiguo Testamento se llama Jesucristo. La Biblia dice, el justo florecerá como la palmera en el Líbano. ¿Qué significa esto? Que donde hay calor, donde hay tristeza, donde hay impacto del clima, donde no nace nada, ahí hay una palmera para refrescarse. Y esas palmeras del Líbano se encontraban en los desiertos. Y esa palmera tipifica el descanso espiritual a nuestras almas, que era Cristo. Esta mujer estaba para dirigir el pueblo de Dios, pero con diligencia, con entendimiento, con sabiduría. No era ella la protagonista. El protagonista era Barak, un pequeño hombre humilde que Dios usó, y Jael, una mujer que descendía del suegro de Moisés, quien le quitó la vida a Sísara. Vamos a ver después eso. Pero ella estaba como un canal de bendición. La mujer está instituida en la Biblia para ser un canal de bendición, no un tropiezo, no alguien que comande y rija y maneje al hombre a su antojo como ella quiera. No, siempre Dios puso al hombre como cabeza. Pero para ser cabeza tienes que tener entendimiento de lo alto. Mira la oportunidad que Dios le da de ser protagonista a esta mujer. Era profetisa, predecía, señalaba los obstáculos. Su esposo se llamaba Lapidot, que significa antorcha, el que anda entre las llamas. Siempre el hombre, no es que seamos egocéntricos, el hombre de Dios tiene que andar entre las llamas de fuego de Dios. El hombre de Dios tiene que llevar la palabra de Dios a la casa y la palabra de Dios a la iglesia.
Y el papel de Débora, por eso representa a Lapidot y dice, y era su esposo Lapidot, el hombre de llamas. Tal vez no estaba en el escenario porque Dios la había llamado. Recuerda que una abeja es una trabajadora. La abeja es inteligente. La abeja forma un panal, no lo destruye. Bendito sea Dios. La Biblia dice que la mujer rencillosa, capítulo 30 de Proverbios, versículo 31, la mujer rencillosa destruye el hogar y el lugar, mas la virtuosa con sus manos ensancha el hogar. Bendito sea Dios. Lapidot era la antorcha que oraba, su esposo oraba. Era el hombre que Dios había conocido por cabeza, pero Débora era el conducto, el canal de bendición para la vida del pueblo de Israel. Y se sentaba en una palmera de Dios. ¿A dónde? En el monte de Efraín. ¿Qué significa? Donde Dios te hace doblemente fructífero. El monte de Efraín, el reflejo de la bendición. Si no estás en el lugar exacto que Dios quiere, Dios no te puede hacer brillar. Era por eso que ella estaba sentada. ¿Qué significa sentada? Bajo la cobertura de Dios en el monte de Efraín. En el reflejo de la bendición. Una mujer no puede brillar si no está en el reflejo de Dios. Bajo la bendición de Dios. No era una mujer prepotente, no era una líder manipuladora, no era una mujer que pisoteaba a su esposo, no. Era una mujer que se encontraba en el conducto perfecto de Dios y el servicio en el lugar adecuado. Qué hermoso es estar en el lugar adecuado. La palmera, la frescura y la elegancia que solo Dios la da. La base. Débora estaba sentada en Cristo Jesús. Estaba fundamentada en Cristo. Sus palabras, su boca, su acción no se manejaban por ella misma. No son como las ministras que hay ahora que rigen la iglesia como ellas quieren y destruyen a quien quieren. Porque Dios las ha puesto, no. Ella sabía conducirse en la palmera. Se mantenía en sujeción en la palmera, bajo la cobertura espiritual de Cristo, y se encontraba en el lugar adecuado, el monte de Efraín, donde está el reflejo de Dios. Si no está el reflejo de Dios, tu ministerio no va a brillar. Seas mujer o seas hombre, tienes que entender. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Débora fue una mujer sumamente inteligente para que el pueblo de Dios, en el capítulo 4 de Jueces, verso 5, dice, y todos los hijos de Israel subían a juicio con ella. Bendito sea el nombre del Señor, a donde se encontraba en la palmera. Ahí se encontraba en ese lugar, y los hijos de Israel subían, y ella los entendía, los orientaba con la profecía, porque la profecía no puede ser violentada más de lo que es de Dios. Un mensaje tiene que ser divino de Dios para que llegue a tu vida. No tiene que ser un invento personal o algo que tú quieras decir por decirlo, no. Tiene que ser algo, un mensaje espiritual de Dios. Por eso los hijos de Israel encontraban consuelo en ella, pero no era ella la que dirigía y gobernaba a Israel. Quien gobernó a Israel y destruyó a Sísara fue Barat, a través de Jael, una mujer que Dios usó. Y luego te lo estaré explicando. Dios te bendiga. Espero que te haya servido esta palabra hermosa de nuestra hermana Débora, la líder que se sujetó a la presencia de Dios, que no escatimó nada, sino que sirvió como un instrumento de justicia a los hijos de Dios, no como una verduga, no como una líder de juzgamiento, no, sino que bajo el Espíritu de Dios se sometió con toda disciplina, humildad y respeto e inteligencia en la obra de Dios. Dios te bendiga grandemente.